Para identificar los factores de riesgo y evaluar el entorno organizacional, la norma establece el siguiente proceso. Por número de empleados. Con 15 trabajadores, las consideraciones serán las siguientes. Implica establecer por escrito y considerar la identificación, prevención, análisis, evaluación de los factores de riesgo psicosocial, violencia laboral, acontecimientos traumáticos severos, durante o con motivo de trabajo y si es necesario canalizar a los trabajadores a instituciones de seguridad social o privada. Asimismo, el apoyo social entre trabajadores, presencia de buzones de quejas, denuncias de actos de violencia laboral y la realización de actividades que promuevan el sentido de pertenencia hacia el centro de trabajo. Tener en cuenta el liderazgo y relaciones de trabajo, cargas de trabajo, el control del trabajo, el apoyo social, las relaciones, el equilibrio trabajo-familia, reconocimiento en el trabajo, la información y comunicación de los trabajadores, así como la capacitación y el adiestramiento suman valor y tenerlos en cuenta previenen los riesgos de factores psicosociales. De 16 a 50 trabajadores, las consideraciones serán las siguientes: las habilidades, conocimientos y participación, manejo de cambios, así como la rotación de turnos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la interferencia en la relación trabajo-familia, considerar también el liderazgo negativo y las relaciones, la violencia junto con el acoso psicológico, sumado una evaluación organizacional favorable, como el sentido de pertenencia, la definición y formación adecuada para las tareas, participación proactiva y el reconocimiento del trabajo. Asimismo, se utilizará la guía 2, que hace referencia en la norma, para la identificación del análisis y los factores de riesgo psicosocial. Si se usa otra guía, se tendrá que considerar que la validación sea con trabajadores ubicados en el territorio nacional. La validación será mayor o igual a 10 personas por reactivo y deberán tener una confiabilidad y validez. Finalizada la evaluación, se tendrá que presentar un informe con el análisis y resultados. Este estará disponible para la consulta de los trabajadores y se deberá realizar por lo menos cada 2 años. Y por último, las medidas de prevención, las acciones y programas, así como las obligaciones del patrón, tendrán que ser respetadas. Centros de trabajo con más de 50 trabajadores. Implica, al igual que los apartados anteriores, establecer por escrito y considerar la identificación, prevención, análisis, evaluación de los factores de riesgo psicosocial, violencia laboral, acontecimientos traumáticos severos, durante o con motivo de trabajo, y si es necesario, canalizar a los trabajadores a instituciones de seguridad social o privada. Se añade la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno del centro de trabajo. La norma propone guías de referencias para la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Guía de referencia 1. Implica, a través de la guía, la identificación de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y que ocupan una valoración clínica. Los dominios que comprenden son: A. Acontecimiento traumático severo. B. Recuerdos persistentes sobre el acontecimiento durante el último mes. C. Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento durante el último mes. Y E. Afectación durante el último mes. No se requiere una valoración clínica si las respuestas de un acontecimiento traumático severo son no. Si los trabajadores responden sí, deberán contestar las siguientes secciones. Y por último, se requiere atención clínica en los casos de responder sí en recuerdos persistentes sobre el acontecimiento y parecidas o asociadas al acontecimiento o afectación. Guía de referencia 2. El cuestionario se deberá aplicar a todos los trabajadores de los centros de trabajo que tengan hasta 50 trabajadores para la identificación, análisis de los factores de riesgo psicosocial y comprende lo siguiente. Categorías. A. Ambiente de trabajo. Comprende el dominio condiciones en el ambiente de trabajo y sus dimensiones son condiciones peligrosas e inseguras, condiciones deficientes e insalubres y trabajos peligrosos. B. Factores propios de la actividad. Implica el dominio carga de trabajo y sus dimensiones son cargas cuantitativas, ritmos de trabajo acelerado, carga mental, cargas psicológicas emocionales, cargas de alta responsabilidad y cargas contradictorias o inconsistentes. Falta de control sobre el trabajo.
comprende las dimensiones falta de control y autonomía sobre el trabajo, limitada o nula posibilidad de desarrollo y limitada o inexistente capacitación. D. Organización del tiempo en el trabajo. Implica el dominio de la jornada de trabajo y su dimensión es jornada de trabajo extensa. También el dominio interferencia en la relación trabajo-familiar y sus dimensiones son influencia del trabajo fuera del centro laboral e influencia de las responsabilidades familiares. Liderazgo y relaciones en el trabajo. Comprende el dominio liderazgo, con sus dimensiones escasa claridad de funciones y características del liderazgo. También el dominio relaciones en el trabajo y sus dimensiones relaciones sociales en el trabajo, deficiente relación con los colaboradores que supervisan y un último dominio que es violencia con su dimensión violencia laboral. Guía de referencia 3. El cuestionario se deberá aplicar a todos los trabajadores de los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores para la identificación, análisis de los factores de riesgo psicosocial y comprende las mismas categorías, dominios y dimensiones que la guía de referencia 2. Solo se añade la siguiente dimensión. A. Entorno organizacional. Con la dimensión reconocimiento del desempeño y su dimensión escasa o nula retroalimentación del desempeño y el escaso o nulo reconocimiento y compensación. Guía de referencia 4. Se basa en un marco de referencia en la política de prevención de los riesgos psicosociales y comprende actividades para favorecer un entorno organizacional favorable. Se considera que los trabajadores expongan sus dudas, inquietudes y quejas, áreas de trabajo limpias, trato amable y cortés con los compañeros de trabajo, exámenes médicos, psicológicos y psicométricos para nuevos trabajadores, así como planes de promoción interna y capacitación del personal. Tener en cuenta que todos los trabajadores son importantes para el centro de trabajo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, difusión y seguimiento de los manuales de organización y descripciones de los puestos, un seguimiento a la participación proactiva por medio de carteles, anuncios, tableros, etc. Una distribución en cargas de trabajo y jornadas de trabajo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Reconocer el trabajo evaluando por lo menos cada año y una constante revisión para el cumplimiento de las normas. Y por último, la guía de referencia 5 comprende obtener información del trabajador de los siguientes datos: sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, datos laborales, departamento, tipo de puesto, tipo de contratación, tipo de personal, tipo de jornada de trabajo, realización de rotación de turnos, experiencia en años y tiempo de experiencia laboral. Por nivel de riesgo. De acuerdo a los resultados, se analiza el nivel de riesgo para tomar acciones basados en programas de intervención y son los siguientes. A. Nivel de riesgo muy alto. Incluye realizar intervenciones para evaluar las condiciones con campañas de sensibilización, revisar las políticas, el entorno organizacional, violencia laboral y la difusión y reforzamiento de los factores de riesgo psicosociales presentes. B. Nivel de riesgo alto. Comprende el análisis de cada categoría y dominio para una intervención desde programas que incluye la evaluación y campañas de sensibilización, así como la prevención de los factores de riesgo psicosociales, junto a la promoción de un entorno organizacional favorable. C. Nivel de riesgo medio. Implica la revisión de las políticas para la prevención de riesgos psicosociales y de un entorno organizacional favorable, la prevención de la violencia laboral, aplicación y difusión para la intervención. D. Nivel de riesgo bajo. Se requiere una mayor difusión de la política de prevención de riesgos psicosociales, promoción del entorno organizacional favorable y prevención de la violencia laboral. Y E. Nivel de riesgo nulo. No existe riesgo por lo que no se requieren medidas adicionales.